¿Qué harías si la computadora de tu casa, completamente aislada, empezara a recibir mensajes de un extraño que dice vivir en tu propia casa? No hablo de virus, no hablo de un error del sistema, y tampoco de una broma pesada. Hablo de un mensaje que reclamaba tu casa como propia, aparecido en una computadora que no estaba conectada a absolutamente nada. Esto le pasó a Ken Webster, y todo empezó cuando en lugar de apagarla, hizo lo que quizás tú también hubieras hecho. Le escribió de vuelta. Vamos a situarnos a mediados de la década de 1980. Un pequeño pueblo rural llamado Dudleston, cerca de la frontera entre Inglaterra y Gales. Nada especial, nada turístico. Uno de esos lugares donde el tiempo parece avanzar más lento. Ahí se muda Ken Webster, profesor de secundaria, junto con su pareja Debbie. Se instalan en una vivienda antigua. No era una mansión, no era una casa maldita. Era vieja, sí, con paredes gruesas, pisos irregulares y ese silencio pesado que solo existe en el campo. Un silencio que, con el tiempo, empezó a sentirse incómodo. Ken llevaba trabajo a casa y también llevaba algo más. Una computadora doméstica, una BBC Micro. Para que quede claro, desde ahora, no tenía internet, no tenía wifi, no tenía modem. No estaba conectada a absolutamente nada. Era una máquina cerrada, una isla. Antes del mensaje, según los relatos posteriores, la casa ya estaba comportándose de forma extraña. Comenzó con detalles pequeños, huellas en el polvo del suelo, huellas que no tenían la forma correcta. Algunas personas aseguraron contar más dedos de los que debía tener un pie humano. Lo más inquietante era que algunas huellas parecían subir por la pared. Las pintaron, desaparecieron. Al día siguiente, volvieron a aparecer. También se escuchaban pasos en habitaciones vacías, ruidos suaves, como alguien caminando sin peso. Y había algo más. Corrientes de aire frío atravesaban la casa de golpe, incluso cuando puertas y ventanas estaban cerradas. En más de una ocasión, ese viento levantó papeles del suelo. No venía de ningún lugar específico. No seguía una dirección. Simplemente cruzaba las habitaciones. Una mañana, encontraron varias latas vacías apiladas formando una estructura imposible. No parecía un accidente. Parecía un intento torpe de ordenar cosas, sin entender para qué servían. Nada era violento, nada era espectacular, pero algo no estaba bien. Y fue después de todo eso cuando apareció el mensaje. Una noche cualquiera, Ken y Debbie salen un par de horas, nada raro. Al regresar, Ken enciende la computadora. En la pantalla aparece un archivo que él no recuerda haber creado. Un nombre extraño. Lo abre. No es código. No es basura digital. Es texto. El mensaje no decía váyanse. No decía los voy a matar. No era una amenaza. Decía algo mucho más inquietante. Básicamente, el autor estaba reclamando la casa como suya. Hablaba de luces que no entendía, de objetos imposibles, de personas que aparecían y desaparecían como si fueran dueñas del lugar. Decía en esencia, esta es mi casa y ustedes no deberían estar aquí. Y aquí viene lo verdaderamente perturbador. Para el autor del mensaje, Ken y Debbie no parecían personas normales. Eran presencias, apariciones. Para él, ellos eran fantasmas.
Según los relatos posteriores, esto no fue solo una impresión. En mensajes siguientes, el autor parecía referirse a situaciones cotidianas dentro de la casa que Ken y Debbie nunca habían dejado por escrito. Detalles pequeños, gestos triviales, como si el autor del mensaje no solo respondiera, sino que observara. Lo lógico habría sido apagar la computadora, formatearla, llamar a alguien. Pero Ken hizo lo peor y lo más humano al mismo tiempo. Respondió. No como broma, no como desafío. Respondió con curiosidad genuina, algo como: esta es nuestra casa ahora. ¿Quién eres tú? Y ahí la historia cruzó un punto sin retorno, porque la respuesta llegó sola. Nadie tocó el teclado, nadie estaba frente a la máquina, simplemente apareció. El nuevo mensaje era distinto. No solo era más largo, era mucho más personal. Pero antes de contar quién era, el autor dejó claro algo inquietante. Tenía miedo de ser acusado de brujería, no un miedo abstracto, no incomodidad, miedo real. Al expresarse, insistía una y otra vez en que nadie más debía saber lo que estaba ocurriendo, que no podía hablar de esto con nadie en su entorno, que decir lo que veía podría traerle consecuencias graves. Y recién después empezó a explicarse. Al leerlo, se notaba que no entendía lo que estaba ocurriendo en su propia casa. No tenía palabras para describirlo. No hablaba de tecnología, no hablaba de electricidad. Describía luces que aparecían solas, objetos que respondían, cosas que según él no podían existir. Y dejó claro por qué estaba tan aterrorizado. En el mundo en el que él vivía, ver luces extrañas o hablar como objetos que contestaban no era una rareza, era una acusación en potencia. Bastaba con que alguien lo escuchara, con que un vecino sospechara, con que una autoridad hiciera la pregunta equivocada para ser acusado de brujería. Con ese miedo ya instalado, soltó el dato que termina de descolocar todo. Dijo que vivía en el año de 1521, más de 4 siglos antes. Y con ese contexto, el resto del mensaje cobra un peso brutal. El hombre describía su vida cotidiana, el trabajo duro en el campo, las cosechas, el frío constante, la rutina que alguien que jamás esperó que su mundo cambiara. Decía que había vivido toda su vida en esa casa, que ese lugar siempre había sido suyo, hasta que algo ocurrió. Sin explicación, comenzaron a aparecer luces verdes dentro de su hogar, ruidos sin origen, objetos que no reconocía y que nadie más parecía haber llevado allí. Y entonces habló de lo que más le aterraba, una caja luminosa, un objeto que, cuando él hablaba, respondía escribiendo palabras que parecía contestar. Para nosotros, eso es una computadora. Para él, no había forma de entenderlo así. En su mundo, un objeto que hablaba y escribía solo no era una herramienta, era una señal, algo divino o algo enviado por el diablo. Y ahí se entiende todo. Si alguien en su época se enteraba que hablaba con luces que respondían solas, no iba a investigar, iban a señalarlo, iban a acusarlo, y esa acusación podría costarle la vida. Por eso mintió. Primero firmó con iniciales, luego de un nombre falso, no por engañar, sino por sobrevivir. Finalmente, cuando comenzó a confiar, dijo la verdad. Se llamaba Thomas. Vivía en 1521, en la misma parcela de tierra, en el mismo lugar físico, separado solo por siglos. En sus relatos había errores, y esto es importante. Thomas mencionaba reyes que sí existieron,
pero los ubicaba en momentos que no coincidían exactamente con los registros históricos. Hablaba de edificios reales, pero los describía como si ya estuvieran allí cuando, según la historia oficial, todavía no se habían construido. A simple vista, eso podría parecer una prueba de que todo era falso, pero al analizarlos con más cuidado, esos errores resultaban extraños por otra razón. No eran los fallos de alguien improvisando una historia, tampoco los de un académico copiando libros. Eran errores de memoria, errores de alguien que vivía en su tiempo, no que lo estudiaba desde fuera, como cuando recuerdas a una persona real, pero confundes el año exacto, o mezclas lugares que sí existieron, pero no al mismo tiempo. Demasiado torpe para hacer un engaño elaborado, demasiado preciso para hacer una broma improvisada. Y ahí está lo inquietante. No encajaba del todo ningún extremo. Un día, el tono cambió. Apareció otro remitente, frío, preciso, sin emoción. Afirmaba venir del año 2109. No explicaba, advertía. En una ocasión ocurrió algo especialmente inquietante. Thomas escribió un mensaje con una palabra que Ken no entendió. Era un término arcaico, propio de su época. Horas después, al volver y abrir el archivo, esa palabra había cambiado. No el mensaje entero, solo esa palabra. Había sido sustituida por otra más comprensible. Cuando Ken preguntó por ello, Thomas respondió que él no había hecho ese cambio. Y más adelante, según los registros, el interlocutor del futuro admitió haber ajustado algunos términos, no para alterar el contenido, sino para que la comunicación fuera posible, como si alguien estuviera traduciendo o editando la conversación desde fuera. Cuando Ken preguntó por las huellas, la respuesta fue breve. Las huellas no son relevantes, continúen. Para el futuro, Thomas y Ken no eran personas, eran variables. Ante lo que estaba ocurriendo, Ken decidió buscar ayuda externa. Contactó a personas y grupos que en teoría estudiaban este tipo de fenómenos con métodos y escepticismo. No llegaron para creer, llegaron para comprobar. Las pruebas fueron simples, casi aburridas. Se escribían preguntas muy concretas en la computadora, preguntas que Ken y Debbie no proponían. Luego se borraban. En algunos casos, incluso retiraban los discos y se los llevaban consigo. La idea era clara. Si aparecían respuestas, nadie en la casa podía haberlas visto antes. Días después, al encender nuevamente la computadora, había mensajes nuevos, respuestas completas, estructuradas, respuestas a preguntas que nadie más conocía. Y aún así, nunca hubo un informe final. Según algunos testimonios posteriores, lo que más incomodó a ciertos investigadores no fue la posibilidad de que todo fuera falso, sino la posibilidad contraria, que aquello fuera real y que, de ser así, no encajara en ningún marco conocido. Algunos hablan de un fenómeno poltergeist, otros de una intersección temporal y otros creen que no encaja del todo en ninguna categoría. Un día, los mensajes cesaron. Thomas se despidió. Dijo que escribiría su historia, que la escondería. El futuro no se despidió. La computadora volvió a ser solo una máquina. La casa quedó en silencio, pero no como antes, porque una cosa es el silencio normal y otra, el silencio que queda cuando algo estuvo ahí, observando y se fue. Hasta aquí llega esta historia. Si quieres seguir explorando hechos que desafían la lógica, suscríbete y acompáñame en los próximos casos. Los comentarios quedan abiertos para tus teorías.